Bueno, ahí nos vamos sumando. Les voy dando la bienvenida a quienes se van incorporando a este nuevo vivo. Y les cuento que hoy vamos a hablar de museos y ESI. Esto de poder mirar los museos. Hola Alejandra. Ahí se unió Flor. Ahí te doy la entrada, Flor. A ver ahí. Bueno, como suelo hacer, esperando que Florencia se sume, que es quien me va a acompañar hoy. A Hola, ver ahí. Ahí está, ¿cómo Florencia, ¿cómo estás? estás? ¿Todo bien? ¿Se Bien, escucha bueno, bien? muy bien, se escucha perfecto, se escucha Bueno, perfecto. Bueno, me todavía alegro. ni empecé, así que empiezo con vos contando un poquito, Suyo. dije nada más que el título. Bueno, yo suelo hacer siempre lo mismo, que es recordar o presentarme. Yo soy Laura Canals, soy docente y psicopedagoga y desarrollo este proyecto que es Poner en Juego. Y bueno, y hoy tengo de invitada a Florencia, que ya te voy a pedir que te presentes, que nos conocimos en un taller hace unos años y yo me acordé que trabajaba en museos y ahí la llamé para recuperarla y charlar un poco de este tema. Así que bueno, primero gracias Florencia y bueno, y presentate, contá un poquito eh, tus estudios, quién sos y en qué trabajás para que empecemos y ya ahí nos metemos de lleno con los museos. Bueno, hola a Laura, hola a todos que están viendo, que se están uniendo. Bueno, yo soy museóloga y gestora cultural, trabajo en museos públicos de órbita nacional desde el 2014 y actualmente estoy en el Museo Evita, en el área de colecciones. Y paralelamente me desempeño como profesional independiente y sobre todo generando proyectos relacionados a capacitaciones y de gestión cultural propiamente. Y en ese sentido empecé a investigar y me fui especializando en museología y sobre todo las memorias de las disidencias sexuales y capacitaciones, por ejemplo, para docentes, esto que estamos hablando ahora, vamos a hablar un poco, ¿no? De cómo podemos vincular la ESI con los museos, cómo podemos ser aliados entre museos y escuelas para impartir ESI, digamos. Buenísimo, bueno. Bueno, y esta es la idea. O sea, la idea hoy es, a ver, un poco ir charlando. Yo me dividí, me hice toda una investigación, porque aparte, no sé si llegaste a ver, pero tenemos una pregunta un poco compleja, que es cómo trabajar ese en un museo paleontológico. Oh, Igual hubo una que no sé si andará por ahí, que estuvo buenísimo porque una seguidora tiró una idea que más o menos era lo que yo había pensado, así que investigué algunas cosas, pero después también anduve buscando, bueno, más museos de los que yo en general conozco, así que un poco la idea también es que podamos compartir algunos museos o comentar de algunos museos que puedan servir. Yo me anoté como un poco que sean más amigables o que quizás tengan ya de por sí materiales que puedan servir para la ESI. Y un poco la propuesta también es, bueno, que los docentes podamos pensar quizás recorridos, aunque el museo no los tenga, ¿no? Desde dónde totalmente. nosotros podemos darle una perspectiva. Así que un poco la línea sería esa. Eh, bueno, no voy a empezar por el Museo Paleontológico, pero quizás sí podemos empezar a pensar, eh, bueno, a ver, ¿cómo piensan los museos sus colecciones? ¿Cómo se podría repensar estas colecciones con una perspectiva en ESI? Incluso desde tu experiencia que vos comentás esto de cómo empezaste a especializarte. Sí, Eso. a ver, para hacerlo conciso y corto, ¿no? Hay como digamos, la museología tradicional, si se quiere, que viene de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando nacen los museos como instituciones, tienen una clara perspectiva que es, digamos, hablo a nivel de conformación de colecciones y de discursos narrativos que se bajan en las exposiciones, una clara perspectiva, si se quiere, blanca, masculina, heterosexual, eurocentrista, pero que obviamente se van a escudar en la supuesta neutralidad objetiva y científica de esos discursos. Entonces, durante muchísimo tiempo, eso existió como, bueno, esto es un museo y además teníamos la verdad, ¿no? Porque como teníamos los Claro, objetos y éramos profesionales que claro. sabíamos y etcétera, poseemos la verdad. Pues entonces es esto, ¿no? Y que en realidad somos grandes, a ver, agentes que refuerzan el sentido común dado de la época. Por eso hablaba de esto, ¿no? De estos discursos
blancos, eurocentristas, heterosexuales, burgueses, etcétera. Bueno, A y medida, uno podría hacer la comparación con la escuela. Digo, la escuela de totalmente, alguna manera totalmente, también, como institución, se construye y se constituye desde ese lugar. O sea, que ahí exacto. hay un paralelo y de alguna manera casi que se podrían hasta complementar en su momento. Somos agentes sociales ambas, o actores sociales ambas instituciones, y bueno, obviamente la escuela está relacionada a educación, por supuesto, y el museo tiene su parte pedagógica también, nace también con esa función, con una función pedagógica educativa. Después, ¿qué va a empezar a pasar? A partir del fines del siglo XX, empieza a haber como teorías contrarias, ¿no?, a esta tendencia, teorías o corrientes museológicas, donde básicamente lo que van a hacer es decir, bueno, a ver, no, esta supuesta neutralidad no existe, estás hablando desde un lugar, desde una subjetividad, que es esta, y estás entonces invisibilizando y silenciando a muchas otras existencias y muchas otras, digamos, a las minorías simbólicas que son desde minorías étnicas, minorías de las mujeres, disidencias sexuales, la negritud, pueblos originarios, y puedo seguir. Entonces, se empieza a visibilizar a nivel teórico, digamos que la función hasta el momento, cómo estaban funcionando los museos, a nivel conformación de colecciones y exposiciones, invisibilizaban a un montón de sectores que no tenían voz y que sobre todo sus memorias se empezaban a perder, porque la verdad es que nosotros supuestamente preservamos memorias e historias, pero esas colecciones no estaban conformadas, o estaban, quizá estaban, y eso lo podemos ver después, arrumbadas en un depósito, ¿no? Guardadas, bien escondidas, digo, en el fondo. Entonces, ahí es donde empieza a abrirse un poco lo discursivo, las narrativas nuevas y distintas que empiezan a ver en los museos. Bien. Bueno, ahí quizás, digo, si bien ahora, y podríamos ir para ese lado, si bien ahora quizás uno encuentra más objetos y encuentra guiones, digamos, en museos que sí empiezan a pensarse. Me gustó eso de la verdad. Me hizo acordar además, viste el capítulo de Los Simpsons donde es la verdad, o sea, esto de tener como el discurso, Hay un autor, pero perdón, quizás, ay, sí, no, porque hay un autor que dice, bueno, decíamos que era lo bueno, lo verdadero y lo bello. Teníamos ese tal poder, cual. ¿no? Como esos tres puntos. Eso, te interrumpía con Bueno, eso pero nada más. fíjate, bueno, pero está buenísimo, porque desde ese lugar, desde esa línea que se planteaba, quizás hoy, digo, pensando en, bueno, desde dónde podríamos mirar desde la escuela, quizás algunos museos que todavía tienen algunas colecciones todavía con esta mirada, o que tienen algunos objetos, pero son pocos, bueno, quizás es como cubrir eso, buscar en esos huecos que como si fuera, viste, cuando uno hace una cerámica, como por, em, Las por capas. molde, como capa, exacto. Entonces, bueno, si yo tengo objetos que me cuentan una cierta historia, decir, bueno, ¿y dónde estaría la otra? No sé, Ujú. objetos que hablan yo pensaba hoy en los históricos, ¿no? Donde la mayoría son objetos que tienen que ver con próceres, la mayoría varones, blancos, heterosexuales. Bueno, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las disidencias? Entonces, si no están en esos objetos, quizás abrir a la pregunta de, bueno, ¿y dónde estarían? ¿Qué pasaría con esas mujeres? Digo, esa podría ser como una línea que uno puede sortear, Plantear. más allá de que el pedido obviamente sería que aparezcan esos otros objetos que quizás están arrumbrados en algún lugar. Bueno, vayamos por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué empezó a pasar históricamente entonces con todos esos objetos que no se mostraban, pero que estaban en algún lugar? A ver, sí, que estas corrientes, pues esto hay que aclararlo, que estas corrientes hayan surgido no implica que la mirada tradicional sobre los museos se haya acabado, ¿no? Sino que Tal empieza cual. como paulatinamente y de a poco a coexistir estas dos, no, en realidad son muchas más vertientes, pero como para aclarar y Sí, no sí, ser sí. tan complicada, como estas dos grandes miradas respecto del funcionamiento de los museos. Entonces, como vos dijiste, empiezan como paulatinamente a coexistir ambas miradas. Y en este sentido empieza a haber proyectos, quizá no es una cuestión de mirada institucional, sino que incluso hay que ver hasta, bueno, cuando vos decís, bueno, ¿cómo detectarlo? Quizás son pequeños proyectos o no tan pequeños, o empiezan siendo pequeños y después termina siendo como una cuestión más institucional y abarcativa, donde sí empieza a ver, bueno, de a poco se empiezan a ver estas nuevas miradas, estos nuevos enfoques, estos nuevos relatos curatoriales. Y respecto de las colecciones, pueden pasar dos cosas. Una, esto, ¿no? Nosotros hablamos siempre de la concepción polisémica del objeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo
a partir de un objeto podemos contar, o un grupo de objetos, podemos contar muchísimas historias. Claro. Podemos, a ver, por ejemplo, un museo de bellas artes, ¿no? Podemos contarlo cronológicamente, los estilos, las corrientes artísticas y demás, y simplemente eso, que es lo que hacía, si se quiere, un museo tradicional. O podemos contar, bueno, dónde están las mujeres artistas. Claro. Entonces, ya empiezo los ejemplos. El año pasado, o en el 18, el Bellas Artes, que están en Capital, en Buenos Aires, lo que decidieron hacer es, para el 8M, para el 8 de marzo, decidieron hacer un apagón de las obras, que normalmente están expuestas en la colección permanente, y solamente visibilizar, darle foco y luz Las mujeres. Exactamente. Que Que se debían notó ser que poquísimas. el 5% de la colección eran mujeres, el resto eran todos varones. Entonces, ni siquiera fue un megaproyecto a lo que hoy, pero fue absolutamente Claro. contundente con lo que querían transmitir, Claro, ¿no? y no es A que nivel modificaron mensaje. nada, o sea, En no es ese que caso colgaron no. y descolgaron cuadros. En ese caso, digamos, podemos llegar a eso, pero en ese Sí. caso no. Se armó un nuevo guión, un nuevo mensaje dentro de una exhibición que ya existía, digamos, simplemente con apagar y prender luces. Como algo súper, Claro, pero quizás incluso también, digo, económico, ¿no? pensando, claro, bueno, sí, bueno, pero hasta uno podría pensar, y especialmente, bueno, suponete en este caso, aquellos que son museos de bellas artes, que la forma de recorrerlo, que puede ser virtual, hoy estuve mirando algunos de los virtuales y algunos que se pueden acceder y otras que no tanto, digo que hay todavía también que falta que aparezcan en la virtualidad, pero bueno, uno podría decidir, digo, puede ser como docente de plástica o como docente de historia, no sé, decir, bueno, recorro exclusivamente aquellas obras que hayan sido hechas por mujeres. Sí, Y de esta forma, digamos, yo uso o yo hago el recorrido. Estoy tratando como de pensar también en desde dónde nos podemos parar los docentes frente a los museos y aprovecharlos con esta mirada. Quizás no sí, esperar, o sea, está buenísimo lo que hicieron, pero quizás no todos los museos lo hacen. sí, te agrego una cosita ahora que se me ocurre también como ejemplo. Digo, no solo Dale. podemos abordar en un en un museo artístico las mujeres artistas y sus obras, sino, por ejemplo, si uno quiere vincular lineamientos ESI, bueno, los estereotipos, no sé, la representación femenina y masculina a lo largo Totalmente. de la historia, y uno lo ve en las obras. Entonces, ¿por qué Claro. las mujeres estaban desnudas de cierta forma, cierta posición, la mirada, no? ¿Por qué no hay tantos varones desnudos? Bueno, como empezar a tensionar un montón de cuestiones simplemente con ir al Museo de Bellas Artes. Que quizás lo que vos decís, el Museo de Bellas Artes quizás no está haciendo acciones respecto de eso, pero uno como docente lo puede abordar de esa forma Puede mirar. tranquilamente. Bueno, Entonces, había hace poquito, vos decías esto, hace poquito vi un videito hecho, un corto, no sé si era un corto ni siquiera, me parece que era como también hace como una acción donde mostraban cuadros, en este caso eran cuadros en el mundo, de mujeres, entonces decía cómo la mujer había entrado al museo, pero siempre desde musa, digamos, decía como este exacto. concepto de la musa pintada, pero que no había o había poquísimas obras exhibidas de mujeres que pintaron. Entonces sería un poco Sí, ese mismo criterio. y lo que está bueno, que yo siempre lo hablo para profesionales de museos, ¿no? Es cuando abordamos este tipo de lineamientos, es la contextualización es clave. Digo, porque si nos quedamos solo con, bueno, ¿por qué el 5% de la colección solo está formado por obras de mujeres artistas? Bueno, porque no tenían derecho a esto, porque no tenían derecho a lo otro, porque no podían entrar a pintar desnudos por una cuestión de la moral de la época, etcétera, etcétera. Porque si no nos quedamos con que, bueno, nada, naturalizamos que era así. Bueno, démosle el Claro. contexto y démosle explicaciones de por qué. Entonces, respecto a lo que yo creo que docentes pueden hacer, por un lado siempre es clave como contar con algún aliade dentro del museo, del área educativa del museo, que la verdad es que no siempre va a haber, pero sí últimamente hay mucha más apertura y recepción a generar proyectos en conjunto o a facilitarle las cosas a los docentes. Eh, Eso por un lado. Y después, tener en cuenta un poco, hacer como un mini investigación online, incluso a veces, si se puede ir al museo en tiempos normales, ojalá. Mejor, sí. Claro, ir a visitar el museo previamente sería ideal. Este tipo de entrevistas telefónicas o por mail o lo que sea esté de vuelta con las áreas educativas de los museos. Y después sí, ya agarrar, digamos, la currícula ESI, cómo lo quiero, cómo va a ser transversal a mi asignatura, digo, no sé, historia, arte en este caso, y qué es lo que el museo me puede dar a nivel colección o a nivel, digamos, recursos virtuales
o colecciones físicas digamos, o incluso esta persona del área educativa que nos puede ayudar o colaborar. Por supuesto que, a ver, del otro lado yo me doy vuelta, el otro día le decía, ¿no? Me doy vuelta y le digo a los profesionales de museos, bueno, chicos, abrámonos para ver en qué podemos serles útiles a las escuelas a la hora de impartir, sí. Porque la verdad es que podemos hacerlo, tranquilamente podemos hacerlo. Entonces, bueno, eso es Y un sí, poco la porque idea. además son, a ver, son ustedes, y por eso está bueno esto que vos decís de los aliados, porque son ustedes los que tienen, a ver, el conocimiento de, por un lado, de las colecciones, de estos criterios. Digo, nosotros, en general, los docentes, yo te contaba la otra vez esta anécdota de que muchas veces cuando trabajaba como maestra, arrastraba a mi familia a los distintos museos justamente para preparar a veces las clases, pero no siempre se puede. No, Digo, obvio. es un extra al trabajo que uno tiene continuamente, entonces quizás esta posibilidad de armar puentes con los museos y de aprovecharlos, o sea, a mí lo que realmente tenemos colecciones y tenemos un montón de museos muy interesantes, no siempre, a ver, sabemos que también hay cuestiones que tienen que ver con los accesos, ¿no? A esos museos, no siempre es fácil eh, que las escuelas accedan, hay cuestiones hasta, si se quiere, sociales, digamos, con el tema del acceso, pero también a veces hay una cuestión de prejuicio, ¿no? Como de espacio que es aburrido y que, digo, a mí me pasaba a veces con los chicos, que era explicarles, bueno, contarles un poco primero qué era lo que íbamos a ver y cómo íbamos a estar en ese museo para aprovecharlo. Entonces, me parece súper importante esto que vos planteás, del acercamiento, digamos, tanto de la escuela hacia los museos como de los museos abrir no solo sus puertas, sino que exista este contacto con mirada educativa, fundamentalmente. Sí, en realidad esto se está dando de nuevo, a ver, Sí, junto a yo creo esta, que hay muchos museos que sí. eh, desde que yo empecé a trabajar y tener conocimiento, se está abriendo. Obviamente que va a haber museos donde te abren las puertas de par en par y se pongan al lado tuyo a trabajar en conjunto, y museos donde quizás estén desbordados, hay temas presupuestarios, temas de personal, como pasa en las escuelas, o direcciones que incluso tal vez el área educativa como que no le da mucha bolilla, digo, puede pasar de todo, pero sí te puedo asegurar que vas a encontrar, si buscas, no sé, 3 museos en 2 vas a encontrar que realmente van a trabajar en conjunto si vas con un proyecto claro, o puedan trabajar en conjunto y armar el Claro. proyecto entre ambas instituciones, también es, digamos, tranquilamente lo van a poder hacer. Así que sí, hay una Buenísimo, apertura mayor al tema de relacionarse con las escuelas. buenísimo. Bueno, vayamos a lo de las colecciones. Esto que un poco vos habías empezado a plantear, que era qué pasaba con estos objetos que sí existían, pero que no eran exhibidos. Y que en un principio tienen que ver con, digo, vayamos como a dos ejes que habíamos charlado de meternos un poco por ahí, que tiene que ver con las mujeres cis y con las disidencias. Primero quizás, bueno, quién aparece un poco, quién no aparece y de a poquito sí va empezando a tener lugar, y qué pasa con las disidencias, fundamentalmente. Sí, a ver, ¿qué es lo que hablamos un poco también la otra vez? Recién ahora, y no es acá, digo, es a nivel mundial, hablo de Occidente, ¿no? Mm, Recién ahora los museos se están abriendo, incorporando la historia de las mujeres en sus relatos, ¿no? Entonces, mujeres cis. Eh, sí, y lo hacen en general lo hacen a partir de sus colecciones, esto, que el Bellas Artes, si uno va al acervo de Bellas Artes que tienen vamos a aclarar, ¿no? Tenemos parte de la colección exhibida en salas y muchísima otra en depósitos o almacenes donde las conservamos y en general van rotando, por un tema de conservación o de exhibiciones. Eh, si uno quiere abordar la historia de las mujeres, quizá es más fácil ir a un depósito y ver qué es lo que tenemos relacionado a la historia de las mujeres, al patrimonio, obras de artistas mujeres que están guardadas pero nunca se exhibían, porque no eran dignas, porque justamente la tendencia, esa mirada heterosexual masculina y blanca, entonces eran dejados de lado. Y bueno, ahora como hay toda una nueva corriente, entonces es simplemente ir al depósito, armar un relato y montarla, ¿no? La exposición. Que es un poco más difícil la cuestión cuando uno quiere abordar memorias e historia de las disidencias sexuales en museos ya instituidos, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de ese patrimonio o de objetos relacionados sobre todo a las luchas, ¿no? De los 70, de los 80, a medida que activistas se fueron muriendo, mucho se fue perdiendo.
Lo que fue rescatado y que subsiste hasta ahora, en general, fueron por acciones, yo llamo acciones de salvataje, que han hecho desde parejas o de la agrupación activista donde pertenecía esa persona, y que luego quizás se han formado organizaciones, como por ejemplo, hoy una organización que tiene mucho movimiento es el Archivo de la Memoria Trans, ¿no? Acá en Buenos Aires, en Argentina en realidad. Que las chicas trans y travestis fueron juntando sus fotografías, cada una fue juntando, digamos, conformando esta colección de fotografías, fue contando y describiendo sin ningún tipo, al principio, de profesionalismo, digamos, una cuestión de salvar la memoria y poder traspasar esa memoria a las próximas generaciones, ¿no? Digamos, ¿dónde quedaban las luchas? Que hoy yo siempre digo el ejemplo, que hoy una chica o un chico trans sepa que puede cambiar su nombre y su identidad de género en el DNI porque hubo todo un colectivo que la ley precedió, digamos, ¿no? No es menor. Entonces, No. en esos momentos, cuando, digamos, ese tipo de objetos relacionados a las luchas, relacionados a las disidencias sexuales, no era ni tenido en cuenta por los museos instituidos. Claro. De nuevo, no era una cuestión argentina, es algo que pasaba a nivel global, no era una cuestión a tener en cuenta. No era algo a visibilizar, no era algo a denunciar. Entonces simplemente los descartaban. Siempre hablamos de cuando uno colecciona en el mismo hecho está desestimando otros objetos. Si yo elijo preservar determinado objeto o documento, entonces al mismo tiempo desestimo otros, ¿no? Y eso es lo que la verdad fue pasando con las memorias de las disidencias. Vos me contabas la vez pasada que no era solamente, por ejemplo, vayamos al caso del Archivo de la Memoria Trans, que además es súper interesante, porque no recuerdo bien el nombre de la exposición, pero era algo como aquella se murió, aquella no Esta está, se digo, o sea, fue, esta hasta la mataron, esta no está, algo así, sí, digo, hasta el título era fuerte, fuerte. pero de alguna manera representaba justamente esto que les pasaba en el ir mirando las fotos, ¿no? En ir construyendo desde esas fotos. Pero vos me contabas también que además de las fotos había material fílmico, habían empezado a hacer Sí, entrevistas, ¿cómo era eso? O sea, que no no solamente hay son, fotos, no son las chicas del archivo en este caso, es otro archivo, ah, nosotros tenemos el Archivo Nacional de la Memoria, que en realidad está vinculado a preservar la memoria respecto de la última dictadura cívico-militar, los desaparecidos y los sobrevivientes y demás, y abrieron como un eje nuevo, creo que en el 2015, como un eje de diversidad sexual. Entonces, el equipo va entrevistando activistas que, digamos, fueron referentes o son referentes de las luchas de las disidencias. ¿Por qué? Porque es una forma de documentar lo que no fue documentado en ese momento o quizá lo tenés a mano, digamos, la persona sigue viva, hacemos esa entrevista, preservamos esa memoria oral, esa historia y lo dejamos en no sé, en un video, creo que yo he visto algunos de una hora y pico, ¿no? Y esto no te lo dije, pero me parece interesante decirlo, porque como nosotros también vamos aprendiendo, es prueba y error también. Ellas me comentaban, bueno, al principio queríamos hacer una cuestión cronológica. ¿Por qué? Porque teníamos miedo que la gente se fuera muriendo. Entonces empezamos con activistas de los 60, de los 70, de los 80, ¿no? Cronológico. Se dieron cuenta al hacerlo que en realidad, por cómo fue la historia, estaban privilegiando o dando entidad más a los gays cis varones que, por claro, ejemplo, a las chicas trans. Y no lo querían hacer. Entonces empezaron a mechar más allá de la cuestión cronológica. Entonces son pequeñas cosas que a nosotros, como gente que labura con patrimonio, tenemos que empezar a rever también. Entonces, por claro, suerte se dieron cuenta, cambiaron el criterio y ahí se fueron siendo más inclusivos, porque si no, quedaba solo una cuestión con los varones gays. claro. Claro, y que tiene que ver un poco también con, bueno, de nuevo, en la historia del movimiento, cómo se fue construyendo, pero en realidad lo mismo, la parte que se vio, seguramente toda la parte que tiene que ver con la historia más de transexuales, travestis, está más oculta y recién ahora se está recuperando de alguna forma. Sí, y las propias, lo que no querían hacer era como justamente reforzar una visibilización del gay o de Claro, la chica de lesbiana, una por otra. exactamente, no generar una nueva exclusión dentro de la misma acción de querer preservarlo, ¿no? Entonces, Claro. cómo desde nuestro lado tenemos que empezar a rever nuestras prácticas, tal vez? Bueno, pero está bueno porque, digo, en el mismo proceso lo fueron haciendo, que esto también tiene que Sí, ver con, sí. con la apertura. Y, por ejemplo, en el caso del archivo de la memoria trans, yo sé que tuvo
hicieron exposiciones en algunos lugares porque no tienen un espacio propio. ¿Cómo se puede acceder a eso? Digo, cualquiera de los dos, ¿no? El archivo que tiene que ver más con la memoria, todo esto audiovisual que vos estás planteando, o el archivo de la memoria trans. ¿Hay manera de que se pueda acceder? Yo sé que hay videos, porque los he visto y porque yo de hecho los comparto a veces cuando propongo el mirar o el trabajar con algunos materiales, especialmente con respecto a disidencia, pero lo he visto en YouTube, nada más. ¿Hay Sí. manera de hay otras formas de acceder a esos archivos desde lo escolar? No sé concretamente desde lo escolar, sí que entiendo que si uno manda un mail, digo, yo empecé a investigar y contactarme por un mail. O sea, así empieza la relación, empezó así, no hubo nadie que me haya Sí, presentado a nadie, digo, mando un mail, digo, necesito entrevistar, necesito saber qué están haciendo, sí es un lado más de investigación que una cuestión escolar. Pero yo no creo que claro, haya ningún tipo de problema, o que incluso, quizá no sé si ir al archivo, porque ellos, por ejemplo, el claro. AMT, que es el archivo de memoria trans, no sé si quizá vayan con un grupo escolar, quizás mucho, pero sí te puede facilitar material para que uno pueda laburar en la clase con estudiantes. Con Eso esos yo creo que no materiales. habría ningún tipo de problema. Sí, o quizás Eh, guiarte también como en las lecturas o en las sí, miradas que uno puede tener sobre esos materiales. material, bibliografía, toda esa cuestión, yo creo que si uno manda un mail o un mensaje en Instagram o lo que sea, te contestan sin problemas y al contrario, o sea, contentas de que se hayan interesado para abordar ese a partir de su acervo, para mí no, sin lugar a dudas. Y respecto del otro archivo, también yo ahí pedí una entrevista y fui a ver el material. Quizá no todo un curso pueda ir, pero se dividen las entrevistas a ver. Esto está, el catálogo está online, o sea, se puede ver. Fui de qué Ujú. necesita ver y quizá, no sé, hablo quizá con estudiantes más grandes, ¿no? De quinto año, cuarto Claro, año, claro. que puedan ir a ver las entrevistas. Todo esto hablaba pre-pandemia, ¿no? Sí, Claro. sí, 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 cuando se Eso. podía. Ir a ver las entrevistas y quizá como docente podemos guiar a los estudiantes a ver, ok, bueno, ¿qué es lo que, con qué enfoque vamos? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos investigar? Entonces, Sí, o sí, yo quizás creo que eso no hay también problema. como material para nosotros, digamos, ¿no? También, Como investigación o como material de estudio para nosotros para poder trabajar con esos temas, en también, realidad. sí, sí. No sé si Bien. del archivo Bueno, de la sí, diversidad una copia, pero sí puedo ir a verlo tranquilamente, sí. bien. Bueno, y te consulto, volvamos a estas exhibiciones que tienen que ver con mujeres cis y que vos decías que empiezan a aparecer un poco más. Mm. ¿Qué es lo que empieza a aparecer? ¿Qué museos, por ejemplo, podrían ser los que tienen? Yo me acuerdo la otra vez vos me contaste algo del Museo del Traje, que uno podría trabajar con Se algunos me equipos del cortó, se me Museo del cortó. Traje. ¿No me escuchás? No, se me cortó justo el museo de él y no te escuché. Ah, el Museo del Traje. Ah, ok, ahora te escuché. No, a ver, el Museo del Traje, no sé si ahora está haciendo algo puntualmente, pero claramente por tomar la vestimenta como expresión de género, y justamente digo, la vestimenta Ya, como expresión de género, ya tenemos un tema impresionante, que de nuevo, volvemos a lo mismo, quizá no hace falta con que la exposición esté pensada, concebida de esa manera, sino que el docente o la docente cuando vaya tenga en claro qué va a buscar y para qué quiere esa ciertas colecciones. exposición como insumo, como material para su proyecto pedagógico. Entonces, bueno, vamos, que porque la pollera, que el pantalón, por un lado, digo, estas cuestiones de estereotipos de género, y otra cuestión que no lo hablamos, pero después se me ocurrió es, bueno, a ver, las prendas que restringían el movimiento de las mujeres. Corsé Claro, de Miriñac, ¿qué claro. pasaba? Bueno, ¿No? eso Digo, veía, yo me acordé del Museo Saavedra, que tiene la colección de lo que se ponían en la cabeza las damas peinetones, antiguas, los los peinetones. peinetones. Por ejemplo, el tema de los tamaños de los peinetones, toda esa colección que ellos tienen de peinetones, la cuestión de competencia del peinetón más grande y unas creo que son litografías que Sí, muestran esto como que de sí, forma de cómica, Bacle, que sí. tenían que romper las paredes. Bueno, trabajar con eso ya de por sí es trabajar con la moda, ver qué pasaba en esa época. Digo, y lo tiene el Museo Es Saavedra. eso, y yo siempre también, cuando doy el curso, digo, el museo puede ser un insumo que vos tomes. Después vos lo podés vincular Exacto. no Con sé, otros me estoy materiales. yendo la señora Dalloway de Virginia Woolf, por ejemplo, ¿entendés? Si vamos a tratar desde la literatura, incluso crear proyectos interdisciplina, digo, por un lado abordamos, ok, moda y sociedad, si se quiere, o cómo era el lugar de la mujer en el siglo XIX, vamos al Museo del Traje a ver cómo se vestían, la restricción de movimiento,
vamos a leer en literatura a la señora Dalloway y, no sé, estoy inventando ahora, ¿no? Estoy No, pero improvisando. está Pero perfecto. digo, Armar un ahí proyecto. generás ese proyecto interdisciplinario desde diferentes, también cuestiones, disciplinas artísticas también, ¿no? Desde la moda, el museo, la literatura, vamos a publicidad y las revistas y lo que queremos llevar a hoy, y querer hacer un juego con el hoy, el pasado y el hoy, qué cuestiones persisten en el tiempo, qué cuestiones cambiaron. Eh, Dios, también es un poco jugar con la creatividad de lo que hay y cuántas ganas tenga una persona, también desde el lado del docente y desde el lado del museo. Sí, y conocer, por eso a mí me parecía También, ni interesante hablar. esto de tener hoy este video, ¿no? Esto de armar este vivo, que era conocer los museos, animarnos. Está bien, hoy no podemos ir personalmente, pero investigar, ver de qué se tratan. Y estoy completamente de acuerdo con vos, o sea, es integrarlos a un proyecto. O sea, no es Sí. ir a hacer la visita para sacar a los chicos, digo, para No, sacarlos de la escuela. Es realmente ponerlo el museo como un recurso dentro de un proyecto con un montón de otros elementos, que puede ser literatura, película, digamos, hay un montón de recursos con los que se puede trabajar. sí, yo lo consigo así, digo, no está mal que, digamos, quizá un chico, sobre todo si trabajamos con población vulnerable, que nunca en su vida va a ir a un museo o fue un museo, llevarlo no es menor, digo, no digo que esa experiencia sea menor, pero quizás sea mucho más productiva, mucho más enriquecedora, justamente que esa visita esté realmente pensada y concebida dentro de un proyecto más grande, vinculado obviamente a los lineamientos ESI que se quieran abordar y trabajar. Tal cual. Bueno, y te consulto con esta pregunta que yo igual tengo acá mi apuntecito. ¿Qué A pasa ver. con, porque hasta ahora hablamos como de los museos más históricos o de bellas artes, o Sí. como más desde la mirada de las ciencias sociales? ¿Qué pasa con Mm. los museos que tienen una mirada más desde las ciencias naturales, ¿no? Y esta pregunta que había aparecido, que me parece que está por ahí, me pareció que la vi a quien había hecho la consulta, que era, ¿qué hacemos con un museo paleontológico para mirarlo desde ESI? Yo lo cuento una sola cosa y ahí te dejo. Lo que encontré fue, empecé a googlear. Dije, bueno, ¿hubo o hay paleontólogas mujeres? Sí. Encontré una, dos, tres, cuatro, cinco, seis argentinas. No. De las cuales una, que está viva, que es Zulema Nélida Bradoni de Gasparini, la mayoría trabaja en La Plata, fue de las, le hicieron mucha guerra para estudiar paleontología. Entonces, yo lo que pensaba, y que una participante había puesto también, que es pensar qué pasa con las mujeres y la ciencia, ¿no? No se me ocurre más que esa mirada, porque, digo, los museos de ciencias naturales, ahí está, sí, ahí dice, sí, acá estoy, la que hizo la pregunta. Sol, Bueno, ves que sol. te dije que iba a investigar. Bueno, a mí lo que se me ocurría era hacer quizás un espacio donde aparezca, yo tuve que googlearlas, no sabía si existían paleontólogas, entonces buscar a estas mujeres, de todas las que encontré, creo que la mayoría, hay solo dos que murieron, una que fue la pionera, o sea, es de las primeras en el 1900, y después hoy por hoy siguen estudiando, siguen investigando, entonces quizás armar un espacio para estas mujeres, o sea, que aparezcan estas mujeres paleontólogas dentro de los museos paleontológicos, digo, que no solo los famosos, los varones. A ver, dice, nosotros tenemos una Una paleontóloga joven en paleontóloga. el Carmen Funes. Bueno, además, y mostrarle a las nenas y a los varones y a quienes vayan a visitar esos museos que existe una posibilidad de estudiar para las mujeres otras líneas que no sean las tradicionales que se supone que son para mujeres. Le dice, la ciencia finge ser objetiva y tiene una parcialidad de género. Bueno, Eh, bueno, no sé qué se te ocurre a vos. Varias cosas a decir. Yo me especializo en históricos y artísticos, pero Claro, hablemos de los de ciencias. Por un lado es esto, lo que decías vos. Yo, si se quiere, podemos guiar tu propuesta con que, ¿por qué, con los números reales, ¿no? Que por qué hay menor cantidad de mujeres en las ciencias que varones, ¿no? Y entonces la respuesta es, bueno, volvamos al contexto, ¿no? Inicial, cómo viene toda esa cuestión. Hay un proyecto, es un proyecto académico de afuera, de Estados Unidos, y tiene unos años ya, pero se dedicaron a investigar a la población, a los visitantes, ¿no? A las familias, en un museo de ciencias. Entonces,
Era una familia hetero que iba con una hija nena y un nene, ¿no? Chiquitos. Bien. Se dedicaron a investigar cuánta pelota, digamos, le daban los padres a las preguntas del nene y a las preguntas de la Y nena. me encantó, me Y encantó. salió, eso si querés te lo paso después y lo compartimos, está en Sí. inglés. Pero salió que, por supuesto, digo, no es una cuestión a propósito ni nada, ¿no? Es como No, estamos no, no. seteados. Le daban más pelota a los nenes que a las nenas. Entonces, Pero a ¿cómo? ver, yo hoy pensaba cuando buscaba a las paleontólogas, ¿qué es lo típico del tema de los dinosaurios y la fascinación, especialmente en el nivel inicial, ¿no? Porque suele aparecer mucho ahí el tema de Sí, la fascinación sí, con los dinosaurios, y en general son los varones. O sea, hay como también esto de promover, le gustan los dinosaurios, qué bueno, listo, y le compramos libros y le compramos los dinosaurios. Y nadie le preguntó si a la nena le gustan los dinosaurios. Y quizás totalmente. dijo que sí, quizás no, pero, Lo pero no podés hay una vincular a mirada juguetes, a juguetes. totalmente. ¿Quién compra el Pero qué dinosaurio? interesante eso, o sea, que fueron haciendo entrevistas a estas familias o No, observando a las familias y viendo. observación no participante, ni siquiera entrevistas, era observación no participante. Maravilloso. Y sacaron esas conclusiones. Entonces, para eso sirven los museos también. Y ahora se me ocurre también que más allá de visibilizar, por supuesto, a las científicas históricas que, por ejemplo, han traído huesos y piezas y animales y lo que sea a los museos, o que han ido a las excavaciones, a las investigaciones, investigar quizá a las profesionales de esos museos. Claro. Bueno, esto que comentaba, que Para si ver de existen o no existen adentro, profesionales. para ver de adentro que es, digo, porque ahí es donde me voy un poco de la colección quizá, porque quizá es más, No, no, está cuesta bien, más pero vincularlo a mirar la adentro del ESI, museo. pero bueno, ¿qué está pasando, no? Digo, ¿cuántas mujeres hay? ¿No? Como hacer un estudio esto, por eso traje el estudio poblacional, si se quiere. ¿Cuántas mujeres hay? Entrevistarlas, bueno, ¿cómo fue su carrera? ¿Qué pasa adentro? ¿Qué no? Para mí es súper interesante. Y vincularlo, por supuesto, al histórico. Y vincularlo a esto, bueno, y que vas a una juguetería y tenés dinosaurios para nenes y para las nenas no. ¿Y por qué? Tal cual, tal cual. Bueno, es que el tema Entonces, de la ciencia y especialmente las ciencias duras, digamos, el ujú, espacio de las mujeres sigue siendo hoy bastante restringido. Digo, no hay como una totalmente. promoción de este espacio para las Pero mujeres. aparte, Bueno, para así que por accidente, desnaturalizar, para totalmente. desnaturalizar, digo, ¿no? Es como la necesaria ir, porque al final es un museo paleontológico de ciencias, pero me estoy yendo a la historia en un punto. Es con ESI, ¿no? Con enfoque, perspectiva de género. Digo, ¿qué pasó? De nuevo, no Tal se cual. podía estudiar, la ciencia era el lugar de varones. Bueno, ok, entonces empezamos a entender un montón de cuestiones que pasan hoy y que siguen retroalimentando estos estereotipos de género de que ciertas profesiones son para mujeres y ciertas para varones. Sí, y el tema del visibilizar. Yo estos días Totalmente. estaba buscando libros y entonces encontré, bueno, viste que hay uno que se hizo bastante reconocido, que creo que se llama Cuentos para irse a dormir o algo así, para niñas rebeldes. Y le salió Sí. como la contracara de los varones. ¿No? Pero que supuestamente digo supuestamente porque no lo leí, pero lo vi, digamos, de quiénes, qué personajes ponía. Supuestamente debajo decía que era como varones, pero no el varón del estereotipo típico, sino Héroes. varones distintos. Claro, no el héroe, Pero eran digamos. varones, pero volvíamos otra Sí. vez a un montón de varones, o sea, a los más conocidos. Entonces un poco la crítica era primero, esto de salirle como en contra. Si ya lo que más conocemos son varones, entonces Ajá, lo sí. que necesitamos es recuperar, a ver, en principio el de las mujeres, y yo agregaría el de las disidencias también, ¿no? Poder empezar a ver, bueno, ¿y qué pasa con las disidencias? ¿Qué pasó? ¿No existen? Sí existen. Lo que pasa es que de nuevo deben estar ocultas, no debe haber un mostrarse, digo, ahí volvemos otra vez al abrir estas cosas. Y ahí te agrego algo más porque estamos hablando quizás mucho de género Mm, y también hay cuestiones que tienen que ver con lo intercultural. ¿Qué pasa con las totalmente. producciones, por ejemplo, de pueblos originarios? Incluso, fíjate que te digo, la producción, ¿qué pasa con las investigaciones? Con los espacios. Yo no me acuerdo dónde había visto una investigación justamente de una chica que se había doctorado haciendo una investigación sobre pueblos originarios, siendo ella de pueblos originarios. ¿Cuánta producción hay de la misma, desde el mismo lugar, desde ellos mismos? Bueno, vayamos como para ese lado, que ahí sí quizás te vuelvo un poquito más a lo tuyo. ¿Qué pasa con Eh, pueblos originarios y museos?
hay toda una tensión, porque, sobre todo en los museos de tipo arqueológico, en algún punto, si se quiere, se le impone, es toda una teoría debatible, pero se le impone la institución museo a pueblos originarios, que quizás no tenían ese tipo de institución, ¿no? Y quizá que esos mismos objetos que hoy puede estar en una vitrina en un museo, son o eran utilizados en rituales. Entonces, hubo muchos problemas, sobre todo con los restos también, con los restos Tal cual. Me en las acuerdo en La campañas Plata. al desierto, claro, las campañas al desierto, hago comillas, donde se traían personas, digamos, y las tenían acá, a veces vivas, a veces muertas, y estudiaban los cráneos, se exhibían los cráneos. Entonces, todas esas cuestiones también ha habido cambios y se está abriendo y hubo muchas devoluciones, queda mucho camino por recorrer, pero hubo mucho devolución, sobre todo de cuerpos, de objetos, pero también de cuerpos momificados que estaban acá, o de cráneos, de restos óseos, de humanos, que se están restituyendo a los pueblos. Esto tiene que ver con una concepción de lo que hablábamos al principio de el eurocentrista blanco, ¿no? Y esta cuestión de mirada evolucionista de la antropología, en donde no eran casi humanos, entonces podían ser, eran dignos de estudio, y entonces podían estar tranquilamente en una vitrina, el cráneo en una vitrina. Incluso me voy más allá y teníamos los llamados, siglo XIX estoy hablando, los llamados zoológicos humanos en Europa, que no se habla. Se llevaban indígenas de acá, se los llevaban vivos a ser exhibidos allá en Francia e Inglaterra sobre todo. Entonces, bueno, de eso a estar devolviendo restos humanos Sí, y sí, objetos, hay un paso. bueno, por eso, digo, no digo que esté todo solucionado y perfecto, porque uno va a Francia y sigue viendo el expolio que hubo y lo siguen teniendo, Francia o Inglaterra, el que fuere, pero sí hay una apertura mayor. Eso sí, no está solucionado el tema en lo más mínimo. Y Ahí qué están cosas diciendo lo son del en Museo de la general? Plata. Sí, sí, lo de La Plata, sí, tal cual. Es que a mí, yo me acuerdo en su momento cuando empecé a leer, digo en su momento, hace unos años, como maestra, cuando justamente iba al Museo de la Plata y empecé a leer cosas, yo incluso vi el cambio, esto que vos decís de las momias, yo me acuerdo haber visto las momias exhibidas sin ninguna protección, digo, porque hoy tienen como, hay pocas y tienen creo que un vidrio esmerilado, digamos, hay como algo diferente, pero de todas formas, yo tampoco me lo había Siguen replanteado siendo. en su momento, decir, pará, o sea, están exhibiendo personas que se murieron y que forman parte o formaron parte de una comunidad. Digo, y uno eso no lo piensa porque esto que vos decís, lo está exhibiendo un museo, se supone que es verdad. Entonces, digo, uno Y que como está bien, persona que va a ese lugar, exacto, exacto. que es A científico, ver qué dicen pero por al acá, fin y al cabo explorar las estamos hablando vivencias. No, dice explorar las vivencias afectivo. afectivas y emocionales en el marco de la experiencia estética del arte, sí. Totalmente, totalmente. Perdón, te interrumpí, me ibas a decir. No, eso, digamos, cómo está cambiando, es un proceso en el cual está inserto el museo, creo que como un montón de otras instituciones, digo, más voy desde la historia como ciencia, Mm, como disciplina, hasta ustedes en las escuelas, digo, y también un poco humanizar, voy a los próceres, por ejemplo, o a los científicos, humanizarlos un poco, ¿no? Como, bueno, ujú. sí, bueno, mucho avance científico, pero el tipo tenía metido a la familia que se trajo del sur en el Museo de la Plata. Tal cual. Entonces, Claro, sí, 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 bajar, sí, mostrar las dos lo que cosas, digo, realmente hicieron. y que incluso si hay que denostarlo porque merece ser denostado, bueno, ok, esto pasó, esto fue un hecho. Exacto, exacto. Bien, Eh, y a ver, en esto de, yo, sabes que no pude ubicarlo hoy, pero me acuerdo relacionándolo con esto de lo eurocentrista y el tema especialmente de los pueblos originarios, yo no sé si era en el Ambrosetti o en La Plata, o en ambos, que había también como todo un muestrario de las pieles y los formatos de los ojos y el pelo, como esto de clasificar personas, ¿no? Como sí, puede ser algo así, como que había puede haber una estado tranquilamente en los clasificación. dos. Puede haber estado tranquilamente en los dos porque, de nuevo, no era una cuestión acá argentina, era la cuestión cómo se estudiaba antropología y cómo se estudiaba etnografía en ese momento, digo, esta cuestión evolucionista de que los pueblos inferiores, los pueblos superiores, el desarrollo Claro. en el estadio de desarrollo que se había quedado cada uno supuestamente, era la teoría del momento, y entonces, Sí, y teniendo esa además, teoría y era científica, incluso, estoy se pensando, y hacían era las incluso, exposiciones. claro, el manual
de las escuelas, digo, los manuales, Sí. no tanto quizás de cuando yo era chica, un poco antes, pero yo he visto Mirá, manuales, no sé, de los 50, hablando de pueblos originarios como inferiores, y en en un manual Estrada, sí, me acuerdo. te cuento una anécdota. No voy a nombrar el colegio, pero estuve No, no, elaborando no. para un colegio, no importa, con un museo didáctico, y digo, más allá del colegio, que no tiene la culpa, era un museo didáctico, ¿no? De ciencias naturales y antropología, todo mezclado, ¿no? Era una cosa que, bueno. Y encontramos, con una colega encontramos un cráneo. Digo, es un museo que no habían tocado hace un montón de tiempo y demás, y encontramos un cráneo exhibido con esqueleto de, no sé, de un oso, ¿entendés? Un cráneo humano. Pero porque era la concepción de la época. Claro, Entonces también a ver, como otro insumo didáctico para las escuelas es, bueno, ¿cómo se conforman esas colecciones? ¿Con qué mirada? ¿Con qué enfoque? Ya claro. más allá de una expo, digo, como la historia de ese museo, la conformación inicial de esa colección es claramente estudiable y para hacer, digamos, que se convierte en un insumo para escuela. Y esto que vos decís, esta mirada que de alguna manera tienen los museos, ¿son cuestiones propias de cada museo? ¿Son cuestiones que tienen que ver con políticas de Estado? ¿Cómo se piensan en ese sentido? ¿O depende si son museos nacionales, museos? ¿Cómo se No, maneja eso? depende desde mi punto de vista, ¿eh? Por supuesto, si son museos públicos, depende del gobierno de turno, si sea más progresista o menos progresista, o cuánta pelota le den a la cultura y demás. Y por otro lado, depende mucho también, desde mi punto, esto ya es personal, si es Sí, un sí, sí, museo sí. grande o más chico, y como el más chico quizás es más fácilmente permeable a la hora de introducción de nuevos relatos, y también la disciplina de la cual se aboque, digamos, si es una disciplina artística o etnografía, por ejemplo. A ver, por ahí dicen, por suerte, eso de pensar que son inferiores está siendo Por superada, supuesto. lleva tiempo, no miremos tantos así desde el pasado y sigamos adelante, ahora está cambiando por suerte. No, no, a ver, sabemos que esto está cambiando, pero también es importante saber justamente esto que vos decías del contexto, digamos, desde dónde venimos y por qué esas exposiciones y esos Que no museos justifica, tenían esas ¿eh? características. No, no, Que no quiero decir que es se comprender, justifique, pero exactamente, entenderlo, entender el claro, contexto. es como cuando también vemos cuestiones que tienen que ver con lo histórico, es comprender el momento, cómo se pensaba, la forma de pensamiento de ese momento. Bueno, contame, a ver cómo estamos de tiempo, bueno, nos falta poquito. Contame un poquito del Museo Evita, qué cosas han podido hacer pensando en cuestiones de género, o quizás museos que vos conozcas que puedan tener, que ya tengan quizás cierta mirada, que puede ser de género, puede ser con respecto a poblaciones originarias, digamos, que tengan como una mirada en ESI desde este lugar, desde la diversidad. Me dice el listado, me hice el listadito de Dale. ocurriendo. No, en general, como conclusión, después de hacer el listado, llegué que son, no sé si hay por el momento, ojalá que esto cambie, una mirada institucional, ¿no? De amplitud respecto a perspectiva de género, interseccionalidades y demás, sino lo que yo veo es que son más proyectos puntuales y que sobre todo Claro. son el personal de menor rango es el que está, viste, luchando para que empiece eso a cambiar. Remando. No, de verdad, sí, sí, que después tiene asidero, depende de la institución, en las direcciones, pero en general son el personal de menor rango. Eh, Me puse el Mamba primero. El Mamba es el Museo de Arte Moderno, que depende de ciudad, y es, hasta lo que yo pude recabar, el único museo que sacó un cuadernillo ESI para docentes de todos los niveles, que está colgado online, Bien. gratuito, lo pueden bajar. Y simplemente lo que hicieron fue tomar una obra de la colección, o varias obras de la colección, y lo linkean con lineamientos ESI para cada nivel, y creo que hay como una cuestión de preguntas para guía de docentes, una cuestión así, pero lo comunican específicamente Lo como hicieron, cuadernillo claro. ESI, exactamente, fue pensado Perfecto. con esa concepción, digamos, con esa mirada. Eh, Después hay, digamos, tienen que estar atentos o consejos a las exposiciones que haya. Yo te decía el otro Sí, día yo que hoy hubo, sabés que observé, hoy sí, observé y me di cuenta, incluso empecé hoy a seguir algunas cuentas, quizás por la pandemia también, ¿no? Pero que se está moviendo mucho desde Instagram, o sea, quizás vas a sí, las páginas y no necesariamente no, encontrás redes, material, redes.
pero desde Instagram. Entonces, una sugerencia es que, es más, yo hoy encontré exposiciones súper interesantes justamente en el Ambrosetti, que hablaba sobre África, sobre juegos y juguetes, que ya pasaron, pero bueno, películas, sugerencias de películas. Entonces, digo, yo no lo seguía. Entonces, poder seguir estos perfiles en Instagram quizás hace que a uno le aparezcan Sí. y vaya viendo, mira, están hablando de En esto. redes, si les interesa el tema museos, sigan a los museos en las redes. Eso ni hablar. Sí, yo lo daba Perfecto. por descontado, Bien. pero está buena No, la no, aclaración. no, no necesariamente. No, no, por eso. Incluso yo, cuando a veces me interesa seguir del exterior, lo sigo. Y simplemente para enterarme de Claro. qué es lo que está haciendo. Porque aparte es una cuestión fácil de, bueno, te metes en tu usuario y vas viendo y no tienes que estar metiéndote en cada página web. Ni hablar. En cada lugar, tal cual. Ni Bueno, hablar. entonces, tenemos el Mamba, que ya me lo anoté. Ese que está ahora colgado ya en los cuadernillos, pueden acceder ahora, de nuevo, todos los niveles. Después, ahora tenemos problemas por tema pandemia, estamos cerrados, ¿no? Pero, digo, de acá a futuro estén atentos y atentas a las exposiciones que se vayan abriendo. Que quizá, o en general, no van a decirte con un cartel gigante, ESI, Claro. pero quizás sí haya, digamos, la concepción en la cual se formó, se diseñó esa exposición, tranquilamente sea aplicable a algún lineamiento de ESI para algún nivel. Yo te decía la otra vez que hasta el principio del año pasado, que hasta el 19, estuvo en Biblioteca Nacional una expo que se llamó Emancipades, que hablaba de las luchas del movimiento feminista y luego transfeminista hasta hoy, a partir del acervo de la Biblioteca Nacional. Esto que hablábamos de está escondido, está guardado, no lo usamos o lo usamos para contar otra cosa, bueno, esto fue un claro ejemplo. El acervo de la biblioteca, con ese acervo se montó este relato curatorial y se hizo esa exposición. De nuevo, no estuvo promovida como ESI, pero claramente Claro. podría haber sido Es que en realidad, a un ver, insumo cuando yo ESI. planteo lo de la mirada ESI, no pasa porque diga el cartel, sino esto que vos estás diciendo, que sea uno el que diga, pará, me está hablando de disidencias, o me está hablando de las mujeres, o me está hablando de pueblos originarios no con una mirada eurocentrista. Bueno, para un docente eso sería en realidad ESI, digamos, mirarlo desde ese lugar, perfecto. Pero yo le digo a los profesionales de museos, no nos cuesta nada decir, sí, pongámosle, Ponerle. facilitemos la vida, ¿no? A mucha gente, pongámosle, sí. Pero Es bueno, verdad, está bien, es sí, verdad. vamos a lo Me mismo. parece bien. Me parece bien. Después, no sé, me puse lo que vos trajiste, el Ambrosetti, y yo le agrego el Rojas, está trabajando con tema de pueblos originarios, ambos dos, bueno, el Ambrosetti por su colección, y el Rojas Sí. por la figura a la cual aborda, está teniendo un proyecto amplio en cuestión de accesibilidad, así que ahí fíjense también. ¿Qué me traje? Bueno, el Museo de Evita, museo biográfico de una de las mujeres más importantes, o la mujer más importante en el histórico del país. Y acá, ¿ves? Acá yo en su momento guiaba, me estaba en el área educativa, cuando fueron los 70 años de la sanción del voto, sí hicimos trabajo y generamos proyectos con unos docentes que vinieron especialmente por eso. Entonces ahí adaptábamos a lo que la necesidad, digamos, querían saber de Eva, por supuesto, pero queríamos que enfocáramos la visita y el taller en el voto, en el núcleo temático voto, decimos nosotros. Entonces, nada, abordamos eso. Y esto es otra cosa que no te dije, pero me parece que está bueno. Vinieron en un grupo de primaria a Levita, primaria de aula de primer grado, que vos decís, qué complicado, museo, pero hablar de primer grado. Y lo encaramos por la sección, o el núcleo temático fundación, donde tenemos muchos juguetes. Claro. Entonces lo encaramos por ahí, pero ahí de nuevo, porque nosotros ¿Y eso también cómo fue? mucho ¿Cómo armaron la propuesta? El docente me mandó un mail, o la docente era una chica, me mandó un mail, quiero ir con primario, y pensaba, fui al museo, vi que hay muchos juguetes, vamos por acá, estamos trabajando, no me acuerdo el exacto, pero era una cuestión de pasado y presente con juguetes. Entonces querían ir a ver en la época, en los 40 y los 50, qué estilo de juguete había. Perfecto. Y si a eso, no en ese momento no lo hicimos, pero si quería abordar ESI con estereotipos, tenemos la planchita y la maquinita de coser nosotras, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahora que dijiste juguetes, el Museo de la Ciudad, que tiene todo, no sé si la tiene ahora exhibida de manera virtual, pero en el museo tienen todo un sector que es de juguetes, y se podría trabajar desde ese lugar, desde los géneros pensados, claro. Sí, claro. Sí, ni hablar. De nuevo les traje, bueno, pero eso lo digo porque fue algo que me pasó a mí, digamos.
que en ese feedback a nosotros nos sirve mucho del feedback del docente, porque quizás hay Claro, cosas que a nosotros se nos pasa. Te cuento otra que tampoco tiene que ver con ESI, pero que también fue como, yo trabajaba en el Irurtia, antes de Levita, que es un museo de arte, que es una casa museo de arte, ¿no? Y vino una profe de biología de una escuela que estaba enfrente, estaba cerca, y vino que ella tenía un proyecto de estudiar los amonites. Yo no sabía ni lo que eran los amonites. Y dice, no, son esos fósiles, tal vez digo alguna animalada, alguien me corrija, por favor. Los fósiles, como animalitos fosilizados en las lajas del jardín. Y la mina es un proyecto, le abrimos las puertas y dijimos, sí, vení a estudiar lo que quieras. Y es un proyecto a partir de los me amonites de encantó. las lajas del Irurtia. Bueno, entonces, O sea, eso el yo Irurte en la tenía vida en las lajas, me muero. teníamos amonites. Me dice, déjame que lo veo, que seguro tenés amonites. Bueno, le dije, está bien. Me Venía a encantó. verlos. Bueno, entonces, ese es el feedback que nos enriquece muchísimo Claro, a los museos. claro. En mi vida, y a mis compañeros tampoco, digo, se nos hubiera ocurrido Que había plantear eso, que amonitos, me una encantó. profe de biología viniera a estudiar el Irurtia, porque a priori uno ve, no, ¿qué va a venir a hacer? Bueno, vino a Claro, estudiar los claro. amonites. Bueno, pero Entonces, está buenísimo esto, o sea, como pensar, digo, tanto para ustedes, para quienes están en los museos, como para las escuelas, esto de poder pensarse desde otros lugares. Digo, también la profesora de biología pudo correrse y decir, no, pará, me voy a ir a un museo de arte a mirarlo con totalmente, otros ojos. O sea, en realidad es totalmente. esa. Sí, Me totalmente. encantó, me encantó. Bueno, ¿y qué otros más? Que ya nos va a quedar poco tiempo. Después tengo, el año pasado también estuvo el Museo Sibori, que es un museo de arte, que estuvo la expo Mariette Lidis, que esto te comenté algo la otra vez. Fue una expo biográfica sobre la obra de esta artista, pero que resulta que era una artista bisexual. Y decidieron, como hace unos años quizá lo hubiéramos, no por este museo, digo, a nivel museológico, hubiéramos escondido esa parte, este año Claro. decidieron visibilizarlo y visibilizaron, por ejemplo, obra que ella hizo en relación al poema de Safo, de Lesbos, nada, en relación de, digamos, escenas lésbicas, amorosas, pero tranqui, digamos, ninguna cuestión que pudiera en susceptibilidad Que generar algún lesbiana, conflicto. claro, algún tipo de problema, no. A lo que voy digamos, no es una super acción, pero visibilizar la bisexualidad de un No, está artista buenísimo. digamos, o sea, si uno lo ve desde el lado museológico, eso es contrafáctico, pero hace unos años no se hubiera escondido. Es que tiene que ver Es, con esto que vos planteaste, el hacer visible, o sea, solamente con el visibilizar ya hay un paso enorme. Entonces, sí, y aparte como vos planteas, no lo hubieran hecho visible años anteriores, entonces no es menor. Cuanto más visibilicemos, más se naturaliza y más abrimos cabezas, digamos, eso fundamentalmente. cuando uno encima trabaja con menores, ¿no? Con adolescentes, le das otra opción. A ver, nosotros hablamos le das, primero legitimás una existencia, ¿no? Como, bueno, y le das Exacto. un campo más abierto de horizonte de vida. Digo, me imagino un pibe, no sé, en los 15 años, 14 años, y digo, resulta que a un pibe que le gusta otro varón, digo, bueno, ok, lo estamos viendo acá, es como, está todo bien, ¿no? Digo, Exacto. que no es menor, yo lo miro desde el lado museológico, me vas a decir, bueno, lo encuentro en internet y ya está. Pero No, digo, no, no, no no es es menor menor. abrir ese campo de posibilidades de existencias y de forma de ser, o un pibe que está Eh, transicionando, digo, a sobre ver, todo cuando es lo trabajamos con mismo que menores. cuando uno es lo mismo que cuando uno plantea el poder hacer visible todos estos temas en la escuela. O sea, tiene que Ujú. ver con naturalizar, con que forma parte de la vida, entonces. Y además, volvemos un poco a lo que empezamos diciendo, qué pasaba con la verdad y con lo que estas instituciones, digo, tanto los museos como las escuelas, construyeron como verdades. Bueno, si estas verdades son diversas, son múltiples y abren a un montón de posibilidades, hacen que estos chicos tengan digamos, una adolescencia y una próxima adultez más sana y con más posibilidades, justamente. Así que me parece, solo ese gesto que tuvo el museo me parece espectacular. Así que, bueno, eso quería resaltar. Bueno, después traje el Museo del Traje, pero no sé si está haciendo algo puntualmente, pero sí me parece que es fácilmente abordable. Tema vestimenta y Perfecto. juguete, me parece que es como Sí, es como más fácilmente sencillo. más Bueno, ameno para están el quedando docente. segundos. Están quedando Bueno, segundos y no quiero, sí.
Te quiero agradecer un montón, me parece que Bueno, diste un montón de información y bueno, te pueden buscar pueden buscar, ¿eh? Florencia Croiset Sí. o por el museo